Bien. Les pido de favor, hermanos, si me acompañan a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Vamos a tener la lectura en primera de Pedro, capítulo número 4, desde el versículo número 12 hasta el versículo número 16. Primera carta de Pedro, capítulo número 4. Vamos a estar exponiendo 5 versos, desde el verso número 12 hasta el versículo número 16. El tema de la exposición de este domingo tiene como título el siguiente: padeciendo como cristianos. También pudiéramos sustituir la palabra de padecer a la palabra sufriendo como cristianos. Padeciendo o sufriendo como cristianos. El objetivo principal de esta predicación es que nosotros estemos capacitados para saber cómo enfrentar el padecimiento en nuestras vidas. Ese es el objetivo. ¿Por qué es importante esta exposición? Porque Dios, el Señor Jesucristo, no nos prometió que no íbamos a estar sujetos a sufrimientos, tribulaciones o padecimientos de cualquier tipo. Lo que Él sí prometió es que Él iba a estar con nosotros en medio de cualquier tipo de sufrimiento, en medio de cualquier tipo de sufrimiento. En nuestros días, los hombres hacen atractivo el nombre de Jesús o el Evangelio a través de una falsa enseñanza. Y nosotros pudiéramos decir que ese es un falso evangelio. Cuando se predica o se le dice a las personas que si vienen a Cristo, nunca tendrán sufrimiento, nunca padecerán persecución, nunca padecerán tribulación. Incluso llegan a decir que las enfermedades desaparecerán de sus propias vidas. Ese no es el evangelio glorioso y poderoso que encontramos en las Escrituras. Pero lejos de esa falsedad, nosotros debemos de saber y de tener el conocimiento necesario para el día en que venga la persecución por causa del nombre de Jesús, nosotros enfrentemos ese padecimiento de una manera digna. Cuando nosotros se nos presente sufrir por causa de ser creyentes, debemos nosotros atravesar el padecimiento, el sufrimiento de una manera digna, como es digno, de tener o ser parte del pueblo de Dios. Pero en nuestra época, en nuestro tiempo, en ocasiones no padecemos por causa de ser creyentes o por causa de ser cristianos. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no estemos expuestos a cualquier tipo de sufrimiento o a cualquier tipo de aflicción. Las enfermedades llegan y llegarán o han llegado a nuestras vidas. Y nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿he enfrentado esta enfermedad dignamente como un cristiano que soy? ¿O me he comportado como se comporta la mayor parte del mundo de las personas que no tienen el conocimiento que yo tengo por la palabra de Dios y por su gracia? Así que, para no ser largo, pues, este objetivo, simplemente, esta predicación es importante porque nos va a enseñar cómo debemos nosotros, como creyentes, como cristianos, enfrentar
los padecimientos, y más si son por causa de Cristo, y más si son por causa de este evangelio. Así que les pido de favor, si me siguen ahí con sus vistas, Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12, hasta el verso número 16. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso número 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso número 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Por último, pero si alguno padece como cristiano, y esto es importante, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padeciendo como cristiano, y esta verdad está en el contexto del regreso o el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, somos nosotros los privilegiados en estar delante de su presencia a través de su palabra. Pedimos humildad en nuestras vidas para estar atentos a tus dichos, a tus palabras, porque la necesitamos en gran manera en nuestras vidas. Que tus palabras alimenten en esta hora nuestros corazones y que tus palabras traigan salvación a aquellos que aún no te conocen. Que tu nombre sea glorificado y alabado en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo nosotros enfrentamos los padecimientos? ¿Cómo los enfrentas? Más si son por causa de Cristo, más por causa de ser cristiano, más por causa de ser un discípulo de Jesús. Ese es el objetivo principal. La carta del apóstol Pedro va dirigida a cristianos que sufren no de enfermedades, que sufren no por causa de el escaso recurso económico, que sufren no por causa de que los familiares ya no les están hablando. La carta del apóstol Pedro va dirigida especialmente a cristianos que sufren tribulaciones por causa de ser cristianos, por causa del nombre de Jesús. Ellos están verdaderamente sufriendo. Muchos murieron, muchos estuvieron o experimentaron cárceles
Incluso perdieron a sus propias familias por causa de llamarse cristianos y por causa de darle la espalda a la religión de aquel momento, la religión de ese imperio. Y lo que hace el apóstol Pedro a través de la palabra de Dios es animar sus vidas, pero con verdades eternas que están centradas en el evangelio que ellos conocen. Lo que hace Pedro en su carta es animarles con verdades eternas que están centradas en el glorioso y poderoso evangelio que nuestros hermanos del antepasado conocieron, amaron y tuvieron esperanza en ese mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que encontramos principios en el capítulo 4 y en toda la carta que la única manera de consolar nuestras vidas en cualquier tribulación o sufrimiento que nosotros podamos padecer es solamente y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Usted no va a ser consolado eficazmente con filosofía humana, sino que tiene que ser o va a ser usted consolado si es parte e integrante del pueblo de Dios, va a ser consolado a través del poderoso evangelio que usted ha conocido. Así que el apóstol Pedro les consuela, por ejemplo, les consuela con las verdades de la identidad que tiene la iglesia con Cristo en los sufrimientos. Si el Señor Jesucristo sufrió, la iglesia, los cristianos también están expuestos o estamos o han estado expuestos a los sufrimientos. Así que no debe de ser para nosotros una sorpresa cuando el sufrimiento llegue a nuestras vidas o cuando seamos rechazados por causa de ser cristianos. Uno de los primeros consejos que usted debe de darle a alguien que ha venido a los pies de Cristo es que va a ser rechazado y que está en una lucha interna espiritual. Otra verdad que Pedro les está explicando o les está escribiendo es que Cristo, aquel que por causa de su nombre están siendo perseguidos, Cristo ha terminado con el pecado o los ha liberado del dominio del pecado. Y esas son verdades eternas que sirven de consuelo para los cristianos de la carta de Pedro que estaban padeciendo persecución. Pueden estar esclavizados en cadenas, pero en Cristo han dejado de estar en esclavitud del pecado. Y eso para ellos y para nosotros son palabras de ánimo. En medio de la persecución, lejos de Pedro de alentarlos con filosofía humana, les recuerda a ser diferentes en medio de la persecución o a vivir vidas en santidad. Les recuerda que los opresores de los creyentes, de los cristianos, tarde o temprano tendrán que dar cuentas en el juicio de Dios. Son palabras que están siendo dirigidas a hermanos que estaban padeciendo tribulación. Les recuerda que Cristo regresa pronto. Esas son palabras eternas que deben de traer consuelo tanto a ellos como a nosotros. Les recuerda Pedro la vida cristiana común y en la práctica que ellos deben de tener aún en medio de la persecución. Sus vidas deben de distinguirse de una vida de oración. Su vida deben de distinguirse de practicar el amor entre ellos. Debe de distinguirse en tener una práctica de la hospitalidad, una práctica del servicio entre ellos. En otras palabras, que pongan sus dones en práctica para la edificación de la iglesia. Estas son las palabras que da el apóstol Pedro a los hermanos del pasado que estaban atravesando sufrimientos, tribulación, padecimiento. Y nosotros necesitamos también recordarnos estas palabras en cualquier tipo de aflicción o en cualquier tipo de sufrimiento.
Este domingo veremos tres aspectos del padecimiento que todo cristiano debe de tener en cuenta. Tres aspectos del padecimiento de la vida cristiana. Tres aspectos. Versículo número 12, vamos a ver la manera de enfrentar el padecimiento o el sufrimiento. La manera de enfrentar el sufrimiento. Verso 13 y verso 14, la respuesta a ese sufrimiento. La forma, la manera, la respuesta. Y por último, versículo 15, versículo 16, la conclusión del sufrimiento. La conclusión del sufrimiento. Vamos pues a iniciar con la primera parte, la manera de enfrentar la aflicción, la manera de enfrentar el sufrimiento, la manera de enfrentar el padecimiento de acuerdo no a la sociedad, de acuerdo no a la psicología, de acuerdo no al humanismo, sino de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. Si usted es cristiano, la luz de la palabra de Dios va a ayudarle en medio de ese padecimiento, en medio de esa persecución, en medio de cualquier adversidad. La palabra de Dios va a ser luz para esos momentos. Así que vamos a iniciar con la primera parte. La forma o la manera de enfrentar el sufrimiento. Versículo número 12. Del capítulo número 4 de la primera carta de Pedro. Fíjense, hermanos, cómo inicia el apóstol Pedro en su consolación. Y les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Reina Valera Antigua dice lo siguiente: carísimos, deseados, amados, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por el fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Así que la palabra amados indica el amor pastoral o el amor de cristiano que tenía el apóstol Pedro para con los suyos. Ellos están sufriendo tribulación por causa del nombre de Jesús. Y Pedro, como buen apóstol, como buen hermano en Cristo, como buen pastor, les dice: yo los amo, a pesar de que ustedes están atravesando persecución, angustias por causa de Cristo. Recuerden no solamente el amor que Dios le tiene para con su iglesia, sino el amor que podemos mostrarnos entre nosotros en medio de la adversidad, en medio de la tribulación o en medio de la aflicción. Pedro les dice, amados, y esta palabra indica que Él les ama, y Pedro desea darles palabras de alguien que los ama verdaderamente. Amados, dice Pedro, yo les escribo para consolar sus vidas. Y lo que usa el apóstol Pedro son las palabras inspiradas por Dios. Y las palabras de Dios son las siguientes. Esta es la manera de consolar del pastor Pedro. Estas son las maneras de consolar a la iglesia del apóstol Pedro. Y estas son las maneras de consolar a la iglesia de parte de Pedro como miembro del cuerpo de Cristo. Amados, yo les voy a decir la verdad, lo que necesitan ustedes para ser consolados. Y en este verso, en el verso número 12, vamos a ver tres aspectos de cómo usted debe de enfrentar cualquier tipo de adversidad, ya sea por causa de Cristo, ya sea por causa de nuestros enemigos espirituales, ya sea por cualquier tipo de enfermedad o problema. Tres aspectos.
y son dichos de las palabras de un apóstol que ama a sus hermanos. Número 1, no debe de ser una sorpresa. La aflicción, el padecimiento, el sufrimiento, cualquier tipo de aflicción, nunca debe de ser una sorpresa para el cristiano. Número 2, debe de ser vista como una prueba. Y número 3, debe de ser vista como algo pasajero. ¿Cómo voy a enfrentar el sufrimiento cuando venga la persecución por causa de Cristo? Número 1, no me debe de sorprender. Número 2, debo de verlo yo como una prueba. Y número 3, debo de verlo como algo pasajero. Esas son las palabras de alguien que ama a la iglesia, y como ama a la iglesia, les va a consolar con la verdad de parte de Dios. Primer aspecto, pues, no debe de ser una sorpresa. Verso 12, si pueden distinguir ahí: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y la palabra sorprender, genizo, porque es diferente a la otra palabra de sorpresa o cosa extraña, significa que la aflicción o la persecución por causa de Cristo en ningún momento debiera de ser algo extraño, sino más bien debiera de ser algo normal, pues. Padecer por causa de ser cristiano debe de ser algo normal, no debe de ser algo extraño. En otras palabras, una sorpresa es una alteración. Una sorpresa es una alteración emocional por algo inesperado. Pero padecer por ser cristiano no debería de causarnos ninguna sorpresa, no debe de ser extraño. Y la pregunta es, ¿por qué no debe de ser extraño padecer como cristiano? Dice la palabra de Dios: el que quiere vivir piadosamente, o sea, como Cristo, padecerá persecución. La luz nunca se ha llevado con las tinieblas. No es lo mismo padecer por las cosas malas que hacemos que padecer por el nombre de Cristo o por causa del Evangelio. Entonces, no debe ser una sorpresa. Juan 15:18, un solo verso. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, Juan 15:18, dice Jesús: sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, no lo ignoren. A mí me han aborrecido. La lógica dice: a ustedes también los van a aborrecer si son mis discípulos, si son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Dice Juan 15:18, si fuerais del mundo. Jesús, es un paralelo que estamos viendo del Evangelio. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Interesante, ¿verdad? Por eso no debe ser una sorpresa sufrir en la escuela por ser cristiano. No debe ser una sorpresa sufrir en la familia por ser creyente, ni en el trabajo. Somos personas diferentes. No debe de ser una sorpresa, ya no somos del mundo, porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Dice el versículo más adelante de Juan 15:19, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús está dando claridad, está dando advertencias para el día en que nosotros atravesemos alguna tribulación por causa de ser cristiano. No debe de ser en nosotros una sorpresa. Juan 15:20. Acuérdense de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor.
si a mí me han perseguido o si a mí me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, ¿cómo debemos de enfrentar el sufrimiento por causa de ser creyentes, cristianos? Número 1, no debe de causar en nosotros una sorpresa. Y eso nosotros tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, porque también les transmitimos el mensaje de salvación. Pero en el mensaje de salvación también tienen que ir estas advertencias. Número 2, el sufrimiento se debe de ver como una prueba, como una prueba. Sigamos leyendo el verso número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y Pedro está usando una figura que acompaña el examen o que acompaña la prueba. Y la figura es el fuego. El fuego. Y no estamos diciendo que muchos creyentes cristianos murieron por el fuego. Muchos de nuestros hermanos del pasado murieron en el fuego. Pero lo que Pedro está poniendo a un lado de la palabra prueba es una figura que se llama fuego. Recuerden que la palabra prueba significa ser examinados, ser examinados. Reina Valera Antigua dice, caricísimos, no os maravilléis cuando seas o sois examinados o probados por el fuego. ¿En qué sentido se utiliza la palabra fuego para que sea considerada en la prueba? Si me acompañan a leer Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6. Primera de Pedro 1, versículo número 6 y versículo número 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Pedro dice que van a ser examinados a través de diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, o sea, la fe, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es un metal precioso para nosotros. Vale mucho dinero el oro. Pero Pedro les está haciendo una analogía. Así como el oro es pasado por el fuego para quitar las impurezas, de la misma manera su fe es pasada por el fuego. Su fe es pasada por la tribulación. Su fe es puesta a través de la aflicción, con el propósito de que su fe sea fortalecida, con el propósito de que usted como creyente, dice Pedro, pueda tener una mayor cercanía a Dios a través de la tribulación, a través de la prueba o a través del sufrimiento. Nosotros podemos aprender de esta parábola o de esta analogía que las pruebas en el cristiano al final son de bendición para nosotros mismos, porque nuestra fe, cuando es pasada por el fuego o cuando nuestra fe experimenta la tribulación, la angustia, la persecución, siempre será para nuestro beneficio. Dos aspectos del sufrimiento cristiano, del beneficio, es que tu fe se va a fortalecer y usted va a acercarse más a Dios. Si fuera una persona no creyente, no cristiana, en el momento de la prueba sucedería todo lo contrario. Usted se alejaría
del cristianismo. Pero por causa de que le pertenece a Cristo, su fe se fortalece. Qué mejor es estar cerca de Dios a pesar de la tribulación o a pesar de cualquier tipo de aflicción. Número tres, no solamente no debe ser una sorpresa las aflicciones, deben de ser vistas como una prueba, pero número 3, deben de verse como algo pasajero. Cualquier tribulación que nosotros enfrentemos no va a durar todo el tiempo. Cualquier aflicción que nosotros atravesemos tiene que verse como algo pasajera. Y dice Reina Valera Antigua: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Reina Valera lo traduce como algo extraño que os aconteciese. Y la palabra extraño en esta parte significa no una sorpresa, sino algo pasajero o algo que es peregrino. El sufrimiento, pues, nosotros debemos de verlo como algo temporal para la vida del cristiano. No así para los que no son creyentes o cristianos, porque también sufren en este tiempo, pero sufrirán también en la eternidad. Porque el sufrimiento debe de verse como algo pasajero, porque tu sufrimiento, tu persecución, tu aflicción es temporal, es algo diminuto comparado con la gloria que te espera después de la muerte. De esa manera uno debe de enfrentar pues el sufrimiento. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tiene comparación. Cualquier tipo de sufrimiento debe de verse como algo pasajero, hasta que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo, incluye las aflicciones, la persecución. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cómo debo de enfrentar el sufrimiento, el padecimiento por causa de Cristo o por cualquier tipo de padecimiento? Versículo número 12, no debe de ser una sorpresa. Número 2, debe de ser visto como una prueba que me va a beneficiar. Y número 3, debe de ser visto como algo que es pasajero. Como algo que es pasajero. Así que, hermanos, si el día de mañana padecemos por causa de Cristo, recuerde usted estos 3 principios. Vamos siendo un poco más, lo más común que nos pueda suceder en nuestro tiempo. Si el día de mañana usted es diagnosticado con una enfermedad, aplique estos 3 principios. Si el día de mañana muere un ser amado para nosotros, aplique estos 3 principios. No debe de ser una sorpresa. Es solamente una prueba que nos beneficia y es algo temporal. Es algo temporal. Segunda parte de cómo el cristiano se enfrenta al sufrimiento. Versículo número 13, verso número 13, la respuesta al sufrimiento. La respuesta. Estamos en medio del sufrimiento, ok. Estamos padeciendo por causa de Cristo, en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Está bien. Ya vimos el cómo vamos a enfrentarlo dignamente. ¿Qué es no enfrentarlo dignamente el sufrimiento? Lo que hace el mundo. Se enoja con Dios, pelea con Dios, le tira piedras a Dios,
se hacen ateos, se vuelven ateos, maldicen el nombre de Dios, le echan la culpa a medio mundo, pero no quieren reconocer que necesitan el perdón en sus propias vidas. Pero nosotros enfrentamos el sufrimiento de la manera digna. Así como Cristo enfrentó el sufrimiento, nosotros también imitamos a Cristo enfrentando cualquier tipo de adversidad. Pero una vez que estemos dentro de la adversidad, ¿cuál es entonces nuestra respuesta? Versículo número 13. Nuestra respuesta al sufrimiento. Nuestra respuesta. Y para muchos será algo extraño, pero nuestra respuesta al sufrimiento, así dice su palabra, tiene que ser con gozo. Tiene que ser con gozo. Dice 13, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y otra vez se vuelve a repetir la palabra gozo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, en su segunda venida, os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que están causando el sufrimiento, Él es blasfemado, pero por vosotros es diferente, Él es glorificado. ¿Cómo responde usted ante la persecución que puede venir en nuestros días? ¿Cómo va a responder ante el sufrimiento? Número 1, primera respuesta, con gozo. Parece extraña la respuesta, pero el apóstol nos invita a enfrentar la persecución, enfrentarlo con gozo. ¿Y por qué con gozo? ¿Por qué con gozo? ¿Por qué no puede experimentar el sufrimiento los no creyentes o los no cristianos con gozo? La respuesta básica es porque no pertenecen al reino de los cielos. Y vean la respuesta que encontramos en Mateo 5, versículo número 11. Ese gran sermón del monte. Bienaventurados sois, dichosos, afortunados sois, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice Jesús, es otro paralelo de la carta de Pedro, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos cuando sois maltratados por causa de ser cristianos. Y la respuesta a la pregunta, ¿por qué nos gozamos y nos alegramos? Porque algo sucede en los cielos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gócense en el momento de la persecución por causa de Cristo, cuando sean vituperiados, cuando sean maltratados, gócense, porque en los cielos es distinto. En la tierra pueden sufrir, pero en el cielo hay galardón grande, porque se confirma el testimonio de toda la historia cristiana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque así hicieron o persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es el mismo patrón, la luz. Las tinieblas nunca van a llevarse con la luz. Las tinieblas siempre van a aborrecer a los profetas. Mataron al Señor Jesucristo, las tinieblas, igual a nosotros. Pero Pedro dice, gócense. Gócense. ¿Y por qué vamos a gozarnos? ¿Por qué tenemos que gozarnos? ¿No debiéramos más bien lamentarnos? Esa sería la respuesta más común. Alguien sufre, ¿qué hacemos todos? Nos lamentamos todos.
Pero cuando somos maltratados o perseguidos por causa de Cristo, ¿por qué nosotros debemos de gozarnos? La respuesta está en el mismo verso número 13, dice, sino gozaos por cuanto sois, y esta es la respuesta, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y podemos nosotros hacernos esta pregunta, ¿acaso fueron incompletos los padecimientos de Cristo? ¿Que tenemos nosotros que añadir padecimiento por causa de Cristo? La respuesta es por supuesto que no. Esta palabra participantes significa básicamente identificarse con otro. Gozaos y alegraos, no solamente porque nuestro galardón es grande en los cielos, sino que nos podemos gozar porque nos identificamos con Cristo en sus padecimientos. Y eso significa que estamos unidos a Cristo. Eso significa que somos parte de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Al sufrir por causa de Cristo, la iglesia se identifica que está en Cristo o unida a Cristo. Y qué privilegio es poder identificarse no solamente con las bendiciones que tenemos en Cristo, sino que también con los padecimientos que tenemos por causa de Cristo. Gozaos y alegraos por cuanto se identifican con la iglesia que ha sufrido por causa de vivir piadosamente. Cuando los discípulos de Jesús en el libro de los evangelios y en el libro de los hechos hablaron el mensaje, ellos fueron participantes de Cristo. Cristo predica el mensaje, la iglesia predica el mensaje, los apóstoles predican el mensaje y hay una participación, hay una identidad, hay una unión. Lo mismo sucede con el sufrimiento. ¿Por qué nosotros debemos de responder con gozo en los sufrimientos? Tercera respuesta. Porque así como habrá gozo en el regreso de Cristo, así también debemos nosotros de gozarnos en Cristo. Dice el verso número 13, para que también en la revelación de su gloria, o sea, su regreso, para que también en la revelación de su regreso os gocéis con alegría. Prácticamente Pedro les está diciendo, cuando venga Jesucristo habrá gozo, porque le veremos a Él cara a cara. Pues ese mismo gozo debe de ser cuando nosotros estamos atravesando cualquier sufrimiento. La misma respuesta de ver a Cristo en gloria debiera de ser la misma respuesta en gozo cuando nosotros padecemos alguna persecución. Cuando Cristo regresa, significa victoria final para el reino de los cielos. Cuando Cristo regresa, significa victoria, la glorificación de nuestros cuerpos. Eso traerá un sumo gozo. Pedro les dice, con ese mismo gozo enfrenten el sufrimiento. Y hermanos, significa que el sufrimiento de Cristo quedó incompleto, que es necesario que nosotros participemos. Claro que no. El sufrimiento de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Cristo, al morir en la cruz, su trabajo fue suficiente. Él es poderoso para limpiar por completo tus pecados, para borrar por completo tus pecados, porque Él en la cruz dijo una de las palabras más gloriosas que nosotros podemos aprendernos: consumado es. Consumado es. Esta declaración
debe de quitar cualquier duda de la potencia que tiene Cristo para por medio de Él nosotros podamos ser limpios y perdonados. Un hombre llamado Spurgeon dijo lo siguiente: esta palabra consumado es una gota de tinta en un océano de significado. Esta pequeña palabrita, consumado es, garantiza el perdón de nuestros pecados y garantiza también, si tú no has venido a Cristo, que Él es poderoso para perdonar cualquier pecado que usted haya cometido. Los sufrimientos de Cristo ya tuvieron su participación una sola vez y para siempre. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero nosotros nos gozamos porque nos identificamos con Cristo y con el cristianismo. Versículo número 14, otra cuarta respuesta al sufrimiento, y debemos nosotros enfrentarlo con agradecimiento, no solamente con gozo, sino que también con un agradecimiento. ¿Y por qué ese agradecimiento? Cuando nosotros estamos en una cama de hospital, somos agradecidos con las personas que van y nos visitan. ¿Por qué? Porque nos dan consuelo, nos dan palabras de fortaleza, no que vienen de ellos, sino de la palabra de Dios. Nos confortan, nos acompañan. ¿Por qué nosotros tenemos que ser agradecidos? Vean ahí en el verso número 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y aquí viene la respuesta. Porque el glorioso Espíritu de Dios, en el momento de la aflicción, en el momento de la persecución, somos nosotros dichosos y debemos de ser agradecidos, porque justamente en ese momento el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y para entender qué significa que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, quiero citarles brevemente Hechos 5:40. Hechos 5:40. ¿Por qué somos bienaventurados y por qué debiéramos de ser agradecidos? Hechos capítulo número 5. Versículo número 40. Hablando de la persecución, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de el nombre. Más adelante en Hechos 7, versículo número 54, Esteban nos da la respuesta. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros en medio del sufrimiento? Hechos 7, verso número 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones
y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, pues durmió. ¿Qué significa? Que en el momento de la aflicción el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Hermanos, lo que significa es que en ese momento nuestro acompañante, el Espíritu Santo, funge como nuestro acompañante, como el defensor, como aquel que nos va a dar el reposo a pesar de la tribulación, como aquel que nos va a dar la fortaleza para enfrentar la tribulación, como aquel que nos va a dar la serenidad para enfrentar la persecución, como aquel que nos va a dar la capacidad para soportar. En ese momento nuestra alma estará siendo guardada por el poder del Espíritu Santo. Testimonio: Esteban, cuando le arrojaban las piedras, él, lleno del Espíritu Santo, dice palabras impresionantes: veo al Hijo de Dios sentado en los cielos, y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban durmió. Somos entonces bienaventurados y agradecidos porque recibimos una consolación especial en ese momento. ¿Por qué los creyentes que vieron morir a sus familias no se volvieron locos? Porque el Espíritu Santo les capacitó. ¿Por qué usted, ante la pérdida de un ser querido, no abandona el cristianismo? Porque el Espíritu Santo lo capacita. ¿Por qué cuando venga la tribulación y la persecución, en igual de alejarnos de Dios, nos va a acercar más? ¿Por qué no vamos nosotros a negar el nombre de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos va a capacitar. Finalmente, pues, encontramos aquí dos conclusiones del sufrimiento. Hemos visto cómo enfrentarlo, hemos visto nuestra respuesta al padecimiento, y vamos a ver la conclusión, dos conclusiones del sufrimiento que encontramos en el versículo número 15 y versículo número 16. Y la conclusión es por las palabras que dice Pedro: así que, ninguno de vosotros, dice Pedro, a pesar de que están padeciendo persecución, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Que hace un homicida tiene que padecer por causa de las leyes de los hombres. ¿Qué hace un ladrón? Tiene que ser castigado por las leyes. ¿Qué hace un malhechor? Tiene que ser castigado por las leyes. O alguien que se entremete en lo ajeno tiene que padecer cierta persecución. Verso número 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay dos conclusiones. En esta vida se padece justamente cuando uno es culpable. Y en esta vida se padece injustamente cuando uno pues es inocente.
En estos versos, pues, Pedro da dos conclusiones. Podemos sufrir de manera justa cuando nosotros como cristianos no nos comportamos como cristianos y violamos las leyes que han sido establecidas por los hombres bajo la autoridad de Dios. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Cuando Pedro llama pues a no sufrir por causa de dar frutos que no son de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. En ocasiones se sufre, pero justamente. Y Pedro no está en contra de ese tipo de padecimiento. Pero el que sí está en contra es el otro tipo de padecimiento, que es la segunda conclusión para finalizar. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Si uno padece como cristiano, no se avergüence. Y esta palabra avergonzarse significa alejarse. ¿Qué sucede cuando nosotros pasamos una vergüenza? No queremos estar ahí, nos alejamos, nos vamos de ahí. Pedro dice, pues, si alguno padece por causa de ser cristiano, no debiera de avergonzarse. No se avergüence. Por lo contrario, dele la gloria a Dios por ello. Por lo contrario, dele la gloria a Dios por ello. Hay dos opciones cuando uno padece como cristiano: o avergonzarse o darle el honor y la gloria a Dios. ¿Cuál escogemos entonces? ¿Alejarnos o avergonzarnos? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Conclusiones. El sufrimiento, el padecimiento, la persecución, aún esas cosas difíciles, Pedro dice, o la palabra de Dios dice: denle la gloria y la honra a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cuál sería pues nuestra aplicación? ¿Cómo nosotros hemos en el pasado enfrentado las adversidades, las persecuciones, los sufrimientos? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿A la manera bíblica o a cómo la sociedad lo enfrenta? ¿Cómo? En muchas ocasiones, hermanos, tristemente, cualquier problemita que nosotros experimentamos, pegamos el grito en el cielo, como dice. ¿Por qué? Porque ignoramos el cómo debemos nosotros enfrentar cualquier adversidad. Pedro nos llama, o la palabra de Dios nos llama, que enfrentemos cualquier adversidad como cristianos, o sea, como Cristo la enfrentó, de manera dignamente, con gozo, con esperanza, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Apóyese en las promesas que están en la palabra de Dios. Apóyese en ese glorioso y poderoso evangelio que le ha sido regalado por gracia.
enfrentemos cualquier adversidad, ya sea enfermedad, pobreza, riqueza, tribulación, persecución, cualquier cosa que afecte nuestra alma o nuestros cuerpos, enfrentemos ese sufrimiento dignamente, como verdaderos cristianos que somos. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias. Gracias por su palabra, que nos da dirección y rumbo de cómo enfrentar las adversidades en nuestras vidas. Deseamos nosotros y te damos gracias porque estás y estarás con nosotros en los momentos difíciles de nuestras vidas. Tu Santo Espíritu estará con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos, dando esperanza. Gracias por eso. Ayúdanos pues a enfrentar con valentía las adversidades en nuestras vidas. Te damos gracias porque todo obra para nuestro bien, incluso las aflicciones. En Cristo Jesús. Amén.